Capítulo 104. El lenguaje del cuerpo en la comunión del matrimonio sacramental. Yo te quiero a ti como esposa, y yo te quiero a ti como esposo. Esas palabras están en el centro de la liturgia del matrimonio como el sacramento de la Iglesia. Esas palabras las pronuncian los novios, insertándolas en el siguiente fórmula de consentimiento, diciendo: prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Y con esas palabras los novios contraen matrimonio y al mismo tiempo lo reciben como un sacramento del cual ambos son ministros y ambos, como hombre y mujer, administran ese sacramento. Lo hacen ante los testigos calificados, y también el testigo calificado principal es el sacerdote, que al mismo tiempo bendice el matrimonio y preside toda la liturgia del sacramento. Y testigos en cierto sentido también son además todos los participantes en el rito de la boda, y en forma oficial algunos de ellos, que son normalmente dos, que son llamados expresamente, y ellos deben testimoniar que el matrimonio se contrae ante Dios y lo confirma la Iglesia. En el orden normal de las cosas, el matrimonio sacramental es un acto público por medio del cual dos personas, un hombre y una mujer, se convierten ante la sociedad de la Iglesia en un marido y una mujer, es decir, esposo y esposa, en sujeto actual de la vocación y de la vida matrimonial. El matrimonio como un sacramento se contrae mediante la palabra, que es signo sacramental en razón de su contenido. Cuando se dice te quiero a ti como esposa y te quiero a ti como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Sin embargo, esta palabra sacramental es de por sí solo el signo de la celebración del matrimonio, y la celebración del matrimonio se distingue de su consumación hasta el punto de que, sin esa consumación, el matrimonio no está todavía constituido en su plena realidad. La constatación de que un matrimonio se ha contraído jurídicamente pero no se ha consumado, eso significa ratum non consumatum, corresponde a la constatación de que no se ha constituido plenamente como matrimonio. En efecto, las palabras mismas que dicen te quiero a ti como esposa o esposo se refieren no solo a una realidad determinada, sino que puede realizarse solo a través de la cópula conyugal. Esta realidad, la cópula conyugal, por lo demás, viene definida desde el principio por una institución del Creador, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. Así pues, de las palabras con las que el hombre y la mujer expresan su disponibilidad a llegar a ser una sola carne, según la eterna verdad establecida en el misterio de la creación, pasamos a la realidad que corresponde a esas palabras. Uno y otro como elemento es importante respecto a la estructura del signo sacramental, al que conviene dedicar el resto de las presentes consideraciones, puesto que el sacramento es el signo mediante el cual se expresa y al mismo tiempo se actúa en la realidad salvífica de la gracia y de la alianza. Hay que considerarlo ahora bajo el aspecto del signo. Mientras que las reflexiones anteriores se han dedicado a la realidad de la gracia y de la alianza, el matrimonio como sacramento de la Iglesia se contrae mediante las palabras de los ministros, es decir, de los nuevos esposos, porque son palabras que significan y que indican en el orden intencional lo que, o mejor, lo que quien o ambos han decidido ser de ahora en adelante. Es el uno para el otro y el uno con el otro. Las palabras de los nuevos esposos toman parte de la estructura integral del signo sacramental, y no sólo por lo que significan, sino en cierto sentido también con lo que ellas significan y determinan. El signo sacramental se constituye en el orden intencional, en cuanto a que se constituye contemporáneamente en el orden real, y por consiguiente el signo del sacramento del matrimonio se constituye por mediante de las palabras de los nuevos esposos, en cuanto a que ellas se corresponden. Así se corresponde la realidad y que ellas mismas la constituyen. Los dos, como hombre y mujer, al ser ministros del sacramento en el momento de contraer el matrimonio, constituyen al mismo tiempo el pleno y real signo visible del sacramento mismo. Las palabras que ellos pronuncian no constituirán de por sí el signo sacramental del matrimonio, si no correspondieran a ellas en la subjetividad humana del novio y de la novia, y al mismo tiempo en la conciencia del cuerpo que está ligado a la masculinidad y feminidad del esposo y de la esposa.
Aquí hay que traer de nuevo a la mente toda la serie del análisis que hemos hecho y que son relativos al libro del Génesis 1 y 2 y a los hechos anteriormente en la estructura del signo sacramental, porque esto sigue siendo ciertamente, en su esencia, la misma que fue en el principio, y la determina en cierto sentido el lenguaje del cuerpo, en cuanto a que el hombre y la mujer, mediante el matrimonio, deben llegar a ser una sola carne y expresan en ese signo el don recíproco de la masculinidad y feminidad como un fundamento de la unión conyugal de las personas. El signo del sacramento del matrimonio se constituye por el hecho de que las palabras pronunciadas por los nuevos esposos adquieren el mismo lenguaje del cuerpo, que al principio y en todo caso le da una expresión concreta e irrepetible, y le da una expresión intencional en el plano del intelecto y de la voluntad y de la conciencia y del corazón. Las palabras que afirman el yo te quiero a ti como esposa o esposo llevan precisamente en sí esa perenne y a la vez única e irrepetible situación del lenguaje del cuerpo y al mismo tiempo colocan todo este contexto de la comunión de las personas al decir prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y honrarte todos los días de mi vida. Y desde este modo el lenguaje del cuerpo es perenne y cada vez nuevo, y es no sólo el sustrato, sino que en cierto sentido es el contenido constitutivo de la comunión de las personas. Las personas como hombre y mujer se convierten de por sí en un don recíproco y llegan a ser ese don en su masculinidad y feminidad, descubriendo el significado esponsalicio del cuerpo y refiriéndolo recíprocamente a sí mismo de un modo irreversible para toda la vida. Así el sacramento del matrimonio como un signo permite comprender las palabras de los nuevos esposos. Palabras que confieren un aspecto nuevo a su vida en la dimensión estrictamente personal e interpersonal, diciendo communio personarum, y basándose así en el lenguaje del cuerpo. La administración del sacramento consiste en esto, que en el momento de contraer el matrimonio, el hombre y la mujer con las palabras adecuadas y en relecturas del perenne lenguaje del cuerpo, forman un signo, y es un signo irrepetible, que tiene también un significado de cara al futuro, porque todos los días de mi vida, es decir, hasta la muerte, y este signo es visible y es eficaz con la alianza con Dios en Cristo, y esto es la gracia que en dicho signo debe llegar a ser parte de ellos como un propio don, según la expresión de la primera carta a los Corintios 7. Al formular la cuestión en categorías sociojurídicas, se puede decir que entre los nuevos esposos se estipula un pacto conyugal de un contenido bien determinado y se puede decir además que como consecuencia de ese pacto ellos se convierten en esposos de un modo socialmente reconocido y que de esta manera se ha constituido en su germen la familia como una célula social fundamental, y este modo de entender obviamente está en consonancia con la realidad humana del matrimonio, y más aún es fundamental también en el sentido religioso y religioso-moral. Sin embargo, desde el punto de vista de la teología del sacramento, la clave para comprender el matrimonio sigue siendo la realidad del signo, con el que el matrimonio se constituye sobre el fundamento de la alianza del hombre con Dios en Cristo y en la Iglesia, y se constituye en el orden sobrenatural del vínculo sagrado que exige la gracia. En este orden el matrimonio es un signo visible y eficaz, originado en el misterio de la creación, y tiene su nuevo origen en el misterio de la redención, sirviendo a la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Gaudium et Spes 24. La liturgia del sacramento del matrimonio da forma a ese signo directamente durante el rito sacramental sobre la base del conjunto de sus elocuentes expresiones, indirectamente a lo largo de toda la vida, y el hombre y la mujer como cónyuges llevan ese signo toda la vida y siguen siendo ese signo hasta la muerte.